Sí, sí, cuando me digas. Adelante. Se graban. Vale. Muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a su programa favorito, el Derecho Administrativo Hoy, lugar en el cual nos acostumbramos a resolver las consultas más importantes y cruciales que tengan el derecho administrativo. El día de hoy tenemos unos invitados muy especiales, una consultora especializada en derecho administrativo, la cual vino en esta ocasión para poder resolver las consultas que el grupo de estudiantes especializados e interesados en derecho administrativo nos ha planteado para esta noche. Sin más que agregar y para no dilatar mucho tiempo que tenemos, habría que pasar a resolver las siguientes consultas. La primera, realizada por Pepito Jiménez, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre el silencio administrativo negativo y el silencio administrativo positivo? Para ello, me gustaría invitar a uno de los invitados de esta noche para que pueda resolver la siguiente pregunta. Doctor Jesús Daniel Manrique. Sí, bueno, hola a todos. Mi nombre es Jesús Daniel Enrique Arias y bueno, antes que nada quiero agradecerte a nombre de mis compañeros. Gracias por la invitación a tu programa. Y pues sí, antes de desarrollar esta primera pregunta, considero importante que primero señalemos qué es lo que se entiende por silencio. Bueno, básicamente esta es una figura jurídica propia del derecho administrativo que es entendida como una herramienta desarrollada para atender a la inactividad de la administración pública, ¿no? Me parece muy pertinente citar al profesor Juan Carlos Castaño, quien señala que el derecho administrativo es, es aquella inacción o falta de pronunciamiento por parte de la administración pública sobre cualquier tipo de procedimiento administrativo, ¿no? Eso quiere decir que estamos frente a una falta de respuesta, ¿no? A una falta de pronunciamiento por parte de la administración frente a cualquier solicitud o pedido por parte del administrado, que es el interesado, ¿no? Dentro, además, de un plazo legalmente establecido. Bueno, habiendo dicho ello, hay que señalar que existen dos clases de silencio administrativo. Está, por un lado, el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo, ¿no? Con diferencias que vamos a resaltar a continuación. Bueno, en primer lugar, el silencio administrativo positivo busca atribuir efectos jurídicos positivos, estimatorios y favorables a la petición que realiza el administrado frente a la administración pública, ¿no? Frente a aquella inactividad formal que la administración ha incurrido. Es así que el profesor Jaime Jara señala y define a este silencio, a este tipo de silencio, como una ficción legal en el que la administración no ha realizado no ha manifestado una resolución, ¿no? Respecto de la solicitud o pedido que ha realizado el interesado, ¿no? Y que, por supuesto, eh, esta se va a entender como si hubiese realizado una resolución estimatoria de dicha solicitud, de dicho pedido. Por ejemplo, se me puede reconocer a mí el otorgamiento de un derecho, de un permiso, de una licencia, ¿no? Es algo estimatorio para mí. En cambio, el silencio administrativo negativo es una ficción que responde a una tardanza de la administración pública, sí, pero que supone un efecto negativo de la administración, una respuesta negativa, un rechazo, una respuesta desestimatoria, ¿no? Eh, Básicamente, ¿por qué? Porque la administración entiende la producción de un efecto eh, que en cuentas sencillas te vendría a decir, bueno, que no te estoy aceptando dicha solicitud, ¿no? No es favorable para el administrado, efectivamente. En segundo lugar, el silencio administrativo positivo es un acto presunto. ¿Por qué se dice esto? Bueno, porque la norma presume que frente a cualquier tipo de procedimiento administrativo, la respuesta se va a entender favorable una vez que se hayan agotado los plazos establecidos. Una vez que ocurra eso, se puede decir que ya ha finalizado el procedimiento, ¿no? Entonces, el administrado va a dar una respuesta estimatoria de la solicitud que ha dado, ¿no? Por parte de la administración.
También podríamos decir que va a tener una naturaleza resolutoria o de resolución a favor del administrado. Si revisamos el artículo 199, inciso 2 del TUE de la LEPAC, se señala, ¿no?, que el dispositivo tiene para todos los efectos jurídicos el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? Entonces, el silencio administrativo positivo se asume una vez verificados los plazos respectivos, ¿no? Se asume que hay una respuesta favorable para el administrado. Hay un reconocimiento de un derecho, de modo que ya yo como interesado, yo no tengo que esperar una respuesta expresa de la administración. Yo ya entiendo que se ha dado un acto, una respuesta ficticiamente a través de un presunto acto administrativo, ¿no? No es un dato, digamos, menor lo que ha señalado, por ejemplo, Sánchez Morón, cuando él considera que el silencio administrativo positivo es un acto para él. Citándolo textualmente, él diría, ¿no?, que el silencio administrativo positivo es un verdadero acto administrativo, ¿no?, por las razones que hemos explicado, ya que, lógicamente, esta inactividad va a favorecer al administrado. En cambio, el silencio administrativo negativo es una ficción, sí, pero es una ficción habilitante. Si revisamos el artículo 199 del TUE de la LEPAC, podemos leer lo siguiente. El silencio negativo tiene por efecto habilitado la interposición de una serie de recursos, una serie de recursos administrativos y también acciones legales, ¿no? Esta posibilidad que tiene el administrado, ¿no?, de que cuando él está en una situación de negativa, ¿no?, de una respuesta negativa, él puede aplicar esto, puede interponer un recurso administrativo, ¿no? En tercer lugar, la diferencia la podemos hallar en cuanto al tema de aplicación, ¿no? El silencio administrativo positivo está dirigido más que nada para procedimientos de autorizaciones y licencias de actividades económicas privadas. En esas líneas, si revisamos el artículo 34 del TUE de la LEPAC, nos señala, ¿no?, que los procedimientos que no están sujetos a estas instancias, ¿no?, del silencio administrativo negativo, que dicho sea el paso, está estipulado en el artículo 37 del TUE de la LEPAC, dice, serán estos aquellos que no están en las instancias silencio administrativo negativo, son parte del silencio positivo. Entonces, esta regulación nos permite reconocer en qué caso podría aplicarse el silencio administrativo positivo y en qué caso se podría aplicar el silencio administrativo negativo, ¿no? Ahora, el silencio administrativo negativo, en cambio, es aplicable a aquellos que la petición del administrado puede efectivamente afectar el interés público. Si revisamos el artículo 38 del tubo de la LEPAC, nos dice, ¿no?, el silencio negativo es aplicable cuando se afecten bienes jurídicos que inciden en, por ejemplo, seguridad ciudadana, el sistema financiero, recursos naturales, el medio ambiente, la salud, defensa comercial y otras tantas instancias que vienen a ser de interés público. Por lo que el silencio negativo tiene un carácter de algún modo excepcional, ¿no?, que puede producir la modificación del procedimiento administrativo. Bueno, esto ha sido el desarrollo de la primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manrique. Creo que son diferencias muy contundentes en torno a ambas figuras de instituciones jurídicas y creo que a los televidentes les ha quedado muy claro. Pero habría que retrotraernos tal vez un poquito más y ver, ¿no?, de dónde surgen estas instituciones, en específico el silencio administrativo, y ver más en específico la importancia de este, ¿no? Y vinculado a un aspecto muy importante que sería el deber de resolver que tiene la administración. Por lo que la siguiente pregunta formulada por otro estudiante del curso de Derecho Administrativo del 2021 sería la siguiente. Para esto tenemos a la doctora Angie Padilla. No sé si podría responder a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Antes de responder la pregunta, quisiera agradecer la invitación al programa. Es un gusto estar aquí. Ahora bien, corresponde revisar el artículo 2
numeral 20 de la Constitución, ya que este señala que toda persona tiene derecho a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la cual está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Como vemos, estamos ante el derecho de petición. Juan José Lázaro Carty señala que este derecho es de suma importancia, ya que tiene como correlato la obligación de las entidades del Estado de dar respuesta dentro de un plazo legal. Así pues, la administración no puede incumplir este deber constitucional de resolver las solicitudes planteadas por los administrados. Ningún administrado puede quedar a la espera ni a la incertidumbre de una respuesta de la administración en un tiempo indefinido. No obstante, es cierto que en varias ocasiones la administración puede no llegar a resolver la solicitud a pedido de parte del administrado por distintas razones. Una resolución expresa en esa línea podría ocurrir el supuesto de que el administrado esté a la espera de una respuesta de la administración pública y que esta falta de respuesta no genere ningún efecto. Como vemos, esto deja al administrado sin ninguna herramienta para poder proceder con su petición, debido a que no ha recibido una resolución expresa de la administración y por tanto no puede impugnar dicha resolución, quedando para mal a merced de que algún día la autoridad administrativa le conteste dicho pedido. Es aquí donde cobra relevancia el silencio administrativo. Según González Pérez, se trata de una garantía del administrado que responde a la inactividad y pasividad del órgano administrativo al que se le ha formulado una petición, pero sin haber recibido respuesta de su parte dentro del plazo. Así, el silencio administrativo viene a subsanar la inobservancia del deber de resolver de la administración. De no ser por este mecanismo, se incumpliría el mandato constitucional contemplado en el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución. Así, el silencio se configura como una ficción de que existe un acto a efectos de que el administrado puede interponer el correspondiente recurso impugnatorio en caso del silencio administrativo negativo, o más bien una presunción de que el acto ha producido todos los efectos en el caso del silencio administrativo positivo. En síntesis, el silencio administrativo es un remedio favorable que busca subsanar la falta de respuesta de la administración dentro del plazo establecido para que así la situación jurídica del administrado no quede en incertidumbre y se asegure la aplicación del deber de resolver que tiene la administración. Muchas gracias. Una vez entendido la importancia y relevancia de esta figura para el ordenamiento jurídico, específicamente en la vertiente administrativa, y tomando en cuenta las diferencias dogmáticas establecidas por el doctor Manrique anteriormente, podemos preguntarle a uno de nuestros invitados del día de hoy, que es el doctor Nizama, sobre, y claro, en su experiencia, ¿no? Y todo lo que ha escrito en torno a ello, ¿en qué casos es utilizable o nos encontramos ante la figura del silencio administrativo positivo? ¿Cómo Doctor estás, Nizama. Sebastián? Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Un gusto volver a estar acá. Bueno, Sebastián, mira, al respecto de la pregunta en qué casos nos encontramos en la figura del silencio administrativo positivo, quiero comentarte, hoy traje dos ejemplos, uno referido al TUPA, el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio de Energía y Minas, y otro también del Ministerio de Educación. Ambos documentos marcan silencio administrativo positivo para distintos tipos de procedimientos. Por ejemplo, en el caso de Energía y Minas, el otorgamiento de la concesión definitiva y el otorgamiento de la concesión temporal son procedimientos que responden al silencio administrativo positivo. También la modificación de concesión responde dentro del Ministerio de Energía y Minas al silencio administrativo positivo. Como ejemplo te puedo contar, Sebastián, en el caso de Energía y Minas he traído para ti, no sé si lo ves en pantalla, por favor, en la siguiente diapositiva. Te voy a contar un poco de lo que trata la resolución. La resolución ministerial 139 de 2019 del Ministerio de Energía y Minas, del 8 de mayo del 2019, es el de una empresa transmisora de energía eléctrica del sur, TESUR 3 SA.
Tras obtener la concesión del proyecto de la línea de transmisión de 220 kilovoltios, Montalvo y suscrito el contrato de concesión del proyecto en mención con el Estado peruano, la administración, es decir, la autoridad administrativa, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, emite una resolución correspondiente para dar fin al procedimiento con silencio administrativo positivo, ya que la misma versa sobre energía eléctrica. De esta manera, el acto administrativo se resuelve como aprobado por silencio administrativo positivo. En la siguiente diapositiva, por favor, vas a encontrar que cambiamos de ministerio, nos vamos al Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, de la misma manera, tipifica que la inscripción en el Registro Nacional de Empresas Administradoras y Empresas Proveedoras de Alimentos, así como, la siguiente diapositiva, por favor, la ampliación de metas de atención de institutos y escuelas de educación superior pedagógica privada y la autorización de funcionamiento de institutos y escuelas de educación superior pedagógica privada, ambas responden a un silencio administrativo positivo. También te traje para tu público la resolución del Ministerio de Educación, el cual dice: la resolución gerencial regional del desarrollo social del 3 de abril de 2019, la misma aprueba por silencio administrativo positivo la solicitud de la administrada Catherine Mendoza de acogerse a silencio administrativo positivo. En este caso lo que sucede es que la administración no se ha pronunciado con una resolución que da fin al procedimiento administrativo, por lo que, de conformidad a la normativa vigente, solicita acogerse al mecanismo del silencio administrativo positivo. Es por ello que recurre mediante su escrito para que la administración emita formalmente dicha resolución en su favor, pues refiere que, habiendo transcurrido más de 7 meses, tiempo de exceso para emitir una resolución respecto al fin de un procedimiento administrativo, en este caso favorable para el administrado, ya que el pedido versa sobre materia educativa y promoción y desarrollo social, respecto de una autorización de reapertura de la institución educativa privada Juan Salvador Gaviota, materia que está bajo la competencia de los gobiernos regionales. Entonces, teniendo en cuenta un informe técnico, correcto, del 8 de mayo del Ministerio, así es como finalmente el informe técnico, después de 7 meses, ¿sí?, la Gerencia Regional de Desarrollo Social no ha resuelto en atención al descargo presentado por la promotora de la institución educativa privada, Catherine Mendoza, y siendo responsabilidad de la administración emitir pronunciamiento dentro del plazo que señala la ley, la actual gestión resuelve aprobado por silencio administrativo positivo lo solicitado. Espero que haya servido un poco los ejemplos que hemos traído y los TUPA de estos dos ministerios. Gracias. Veo que hay reglas específicas acá. Es la regla de que la misión tiene que emitir resolución expresa, y además de que tiene que ser consignada en el TUPA silencio administrativo positivo o negativo. Con respecto al segundo, tendremos otra invitada muy especial, que es la doctora Linet Facundo, que en su experiencia va a responder la siguiente pregunta, ¿no? ¿En qué caso nos encontramos ante la figura de silencio administrativo negativo ahora? Doctora Facundo. Buenas noches, mi nombre es Janet Facundo y muchas gracias por la invitación, la primera vez que estoy en el programa. Con respecto a los casos por silencio administrativo negativo, a ver si por favor me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, en los casos más específicos o más casuales que hemos encontrado, que se encuentran, tenemos el cambio en el registro de los dispositivos médicos, ¿no? En este caso se muestra el TUPA del Ministerio de Salud. Como bien sabemos que la administración, para que inicie un procedimiento administrativo, siempre se debe ser básicamente por el texto único del procedimiento administrativo, ¿no? Según eso, iniciamos un procedimiento administrativo y la conclusión se da tanto por parte de la administración, tanto como silencio administrativo positivo o negativo. En este caso, el Ministerio de Salud, y conforme al artículo 38 del TUO de la LEPAF, el cual menciona procedimientos de evaluación previa con silencio negativo, se encuentra una de las materias específicas, es la materia en cuanto a la salud, ¿no? Y acá evidenciamos dos temas principales por el cual se ha dado el silencio administrativo negativo, o en todo caso, si hay silencio administrativo después del plazo establecido en el TUPA,
definitivamente no ha sido en favor al administrado, ¿no? Por favor, siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos el ministerio, el TUPA del Ministerio de Cultura. En este caso también es una materia que versa sobre silencio administrativo negativo. Acá tenemos dos temas. Uno es la autorización para realizar proyectos de investigación arqueológica, ¿no? Donde si es que no hay respuesta dentro del plazo establecido legal, se entiende como silencio administrativo negativo en contra o no a favor del administrado. Otra de las materias en salud es la aprobación del informe final del proyecto de investigación arqueológica, ¿no? Que también, si es que la administración dentro del plazo legal no se pronuncia o no emite una resolución, se entiende como desfavorable al administrado. Siguiente diapositiva. Ya. Bien, acá tenemos un ejemplo. Esta es una resolución administrativa, la número 000-143-2020-GG-PJ, que corresponde a un recurso de apelación, en la cual es interpuesto por una ex trabajadora del Poder Judicial, la señora Carmen Dávila, en contra de la resolución ficta por silencio administrativo. Es decir, este es un recurso un recurso de apelación que ella hizo. ¿Por qué? Porque en su escrito presentó su escrito a la administración, la cual le fue favorable, hubo silencio administrativo negativo, entonces ella presentó su recurso de apelación para que pueda reconsiderarse y en todo caso emitirse una pronunciación favorable. Entonces, aquí solicita en contra... Bien, solicita como pretensión la nivelación de remuneraciones de las fechas de octubre de 1992 a agosto del 2009. Es decir, en el trasfondo de esta resolución administrativa emitida por el Poder Judicial existe una resolución previa, como ya lo mencioné, en la cual hubo un silencio administrativo negativo. La materia que versa, esta es, según el artículo 38, es una obligación de hacer y de dar por parte del Estado. Lo que se menciona en el artículo 38, como lo dije, ¿no? En cuanto a la obligación de hacer por parte del Estado, ella solicitó la nivelación de remuneraciones. Y en cuanto a la obligación de dar, ella solicitó el pago de reintegro de las nivelaciones, el pago de bonificaciones, asignaciones, costos y costas por un futuro proceso judicial, ¿no? Entonces, en cuanto a la administración, ella resuelve, pues declara infundado el recurso de apelación en contra de la resolución ficta por silencio administrativo negativo interpuesto por la señora Carmen Isabel Dávila sobre reintegro de remuneraciones y otros por las razones expuestas en la parte considerativa en la presente resolución, ¿no? Acá observamos que no le fue favorable en la presentación del primer escrito. La administración se pronunció como un silencio administrativo negativo en contra o no a favor de la administrada. Sin embargo, ella apeló, ¿no? Apeló para reconsideración, de repente para un resultado favorable, pero como vemos en este recurso, en esta resolución administrativa, igualmente se declaró infundado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Facundo. Bueno, hasta este punto vemos que las consultas van en un desarrollo muy especial, ¿no? Primero empezando sobre las diferencias dogmáticas bien establecidas por el doctor Manrique, las formas en las cuales estas se pueden adquirir su importancia a través de la doctora Padilla, y luego la aplicación tanto en negativo como positivo, gracias al doctor Nizama y a la doctora Yanis Facundo. Pero habría que también tocar un aspecto un poco más distinto, no tanto dogmático o práctico, sino más relevante a nivel de sucesividad o continuidad, ¿no? Por eso uno de nuestros televidentes nos hizo una pregunta muy especial, que es la siguiente que pueden ver en pantalla, ¿no? Si es que silencio administrativo se encontraba o ha sido recientemente puesto en el tubo del LPAG o Ley de Procedimiento Administrativo General, o si es que ya existía esta figura antes, ¿no? La doctora Ximena Sandoval nos hablará un poquito sobre su génesis, o de dónde surge esta figura. La Sandoval. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Ximena Sandoval y bueno, yo procederé a responder la siguiente pregunta. Antes que nada, Sebastián, muchas gracias por la invitación a tu programa. Espero que mi respuesta sea clara y ayude a la audiencia a tener claro este punto. Bueno, para responder la siguiente interrogativa, debemos remontarnos al origen del silencio administrativo. En Francia, mediante un decreto expedido el 2 de noviembre de 1864, por primera vez se estableció la figura jurídica del
silencio administrativo con la finalidad de subsanar el vacío de respuesta de los ministros respecto a sus autoridades subordinadas. Posteriormente se manejaría normalmente, de acuerdo con los autores Muñoz Machado y también con Danos Ordóñez, la ley francesa expedida el 7 de julio de 1900 como el acta de nacimiento del silencio administrativo, ideado con la finalidad declarada de impedir que la inactividad de la administración en resolver un asunto se convirtiera en un obstáculo para la interposición del recurso contencioso administrativo. De esta manera, en concordancia con Sánchez Morón, el silencio administrativo se introdujo como una técnica jurídica en virtud de la cual, transcurrido un plazo determinado sin obtener respuesta, el interesado podía presumir por ministerio de la ley que la administración había estimado o desestimado sus pretensiones, según ya sean los casos, o bien para poder ejercer los derechos así reconocidos de manera tácita, por lo que se entiende de silencio positivo, o bien para poder recurrir contra la desestimación presunta de su solicitud, en este caso del silencio negativo. Ahora, ubicándonos en el Perú, el silencio administrativo se toma como un mecanismo de reacción establecido a favor del administrado frente a la inactividad de la administración en un procedimiento administrativo al no resolverlo dentro del plazo. Algo a tener en cuenta, y es muy importante, es que surge únicamente dentro de los procedimientos de evaluación previa, iniciados a pedido de parte, para la cual no aplicaría para procedimientos iniciados de oficio. Su primera aparición en la legislación peruana fue cuando se incorporó la figura del silencio negativo en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos mediante Decreto Supremo número 006-67-SC el 11 de noviembre de 1967. Por favor, Sebastián, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? La siguiente. Ahí podemos ver una línea del tiempo, más o menos, la aparición del silencio administrativo aquí en el Perú. Bueno, ya se mencionó que su primera aparición fue el 11 de noviembre en la legislación peruana, el 11 de noviembre de 1967, con el Decreto Supremo número 006-67-SC. Hasta ese momento era el silencio administrativo negativo la regla aplicable dentro de los procedimientos administrativos. No obstante, posterior a ello se aprobó el Decreto Supremo número 7089 del PCM, el cual refiere al reglamento de la Ley de Simplificación Administrativa, el cual reguló priorizando al silencio administrativo positivo como el silencio aplicable a algunos procedimientos administrativos. Sin embargo, aún la regla general aplicable seguía siendo el silencio administrativo negativo. Esta ley finalmente sería derogada al emitirse el 11 de abril del 2001 la ley número 27444, o como la conocemos, la Ley de Procedimiento Administrativo General. Aquí las figuras del silencio administrativo, tanto como el positivo y el negativo, se determinarían en sus artículos 33 y 34 respectivamente. Posteriormente, el 7 de julio del 2007, se promulgó la ley número 29060, la cual refiere a la ley del silencio administrativo, la cual se convirtió en una variante total del silencio aplicable a los procedimientos administrativos hasta ese entonces, ya que se convierte el silencio administrativo negativo pasando a ser el silencio administrativo positivo la regla. Después de ello, en diciembre del 2016, se expide el decreto legislativo número 1272. Dicha ley modificaría a la ley número 27444 y derogaría la ley número 29060, la cual refiere al silencio administrativo, como se mencionó anteriormente. Sin embargo, se mantendría el modelo aplicable de esta última ley, es decir, se sigue cumpliendo la sujeción de evaluación previa al silencio positivo. Bueno, actualmente, luego de varias modificaciones y derogación de normas, sí podemos encontrar la figura del silencio administrativo en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General. El silencio positivo se encuentra regulado en el artículo 35, mientras el silencio negativo en el artículo 38 de la presente norma, así como podemos visualizarlo en pantalla. A su vez, podemos encontrar ambas figuras conjuntas en los artículos 197, específicamente hablando en el inciso 1, a lo que respecta sobre
el fin del procedimiento administrativo, y en el artículo 199 a lo que respecta sobre los efectos del silencio administrativo, tanto positivo y negativo. Estas últimas normas, estos últimos artículos visualizados en pantallas pertenecientes al texto único ordenado de la LEPAJ. Muchas gracias, espero que haya quedado claro su origen y su regulación, aparición de su regulación en nuestra legislación peruana. Muchas gracias, doctora Sandoval. Una explicación muy al estilo del doctor Santiago Muñoz Machado, que también hizo análisis, pero referente a la doctrina española, ¿no? En su tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Bueno, pero hay una situación particular que acabo de ver, una pregunta que nos sigue, que es, bueno, si bien la administración tiene ese deber de resolver mediante resolución expresa, ¿no? Ya sea de silencio administrativo, positivo o negativo, ¿qué pasaría si un caso hipotético, cualquiera de los dos silencios? En este caso surge la siguiente pregunta, que va en ese mismo sentido. O sea, ¿qué mecanismo de tutela o defensa tendría la administrada en estas circunstancias? ¿No? Para esto tenemos a la doctora Vania Vázquez, que procederá a responder a la siguiente pregunta. Doctora Vázquez. Sí, nosotros con todo. Bueno, en cuanto a esta pregunta, el doctor Carlos Casagne nos menciona que el recurso, que en cuanto a, si bien el silencio administrativo no se configura como un acto administrativo, es asimilable a los efectos de recursos recursatorios o impugnativos. En tal caso, no significa que el derecho, que en cuanto una sea administrativa, emita, bueno, se realiza el silencio administrativo, no va a haber forma de que el administrado haga algo contra este silencio, sea positivo o sea negativo. Por ende, como lo menciona el autor, a pesar de que no configure un acto administrativo, sí se puede presentar recursos de apelación o impugnatorios. En cuanto a lo que menciona el tubo menciona dos recursos administrativos. En el artículo 218 menciona el artículo de reconsideración y el artículo de apelación. El artículo de reconsideración se menciona el 219 y este se interpone ante el mismo órgano que, en este caso, del cual se emite el silencio administrativo. Entonces, este órgano es el que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en una nueva prueba. En el caso de actos administrativos, bueno, actos administrativos ya no, porque no es un acto administrativo, no configura un acto administrativo. En cuanto al recurso de apelación, este se está estipulado en el artículo 220. Es un recurso de apelación en cuanto se interpone cuando la impugnación se sustenta en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de una cuestión de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expide, en este caso, el silencio administrativo, que es del cual se impugna, para que se eleve lo actuado al superior jerárquico. En cuanto a lo que ya mencionaron mis compañeros, mis colegas, existen dos tipos de silencio administrativo, el positivo y el negativo. En cuanto al positivo, en cuanto al positivo, por ejemplo, podría el administrado se considera que se está vulnerando, si la administración no se podría interponer un recurso de reconsideración. En cuanto al recurso de apelación, se podría llevar a cabo en cuanto al silencio negativo, debido a que el silencio negativo está vulnerando derechos del administrado. Más que nada depende de ambos casos, de los casos, de cómo se ven estos casos. Asimismo, el artículo 219, el artículo 199.4 del texto único ordenado de la ley del procedimiento administrativo general, menciona que aun cuando opera el silencio administrativo negativo, la administración mantiene la obligación de resolver bajo responsabilidad hasta que se notifique que el asunto ha sido sometido a conocimiento de una autoridad jurisdiccional o del administrado haya hecho uso del recurso administrativo respectivo. En todo caso, sí existen garantías y tutelas para que la administración no vulnere
los derechos que tengan el administrado en cuanto a que la administración decida no acatar con la aplicación del silencio administrativo. Gracias. Bueno, sin más que agregar, esas han sido las consultas resueltas por esta muy especial comisión que ha venido a resolverlas. Creo que ha quedado muy claro que la importancia que ha mencionado la doctora Padilla y viene desde hace mucho tiempo atrás, como ha mencionado la doctora Ximena, y que la discusión dogmática ha llegado al plasma. La diferencia es que se refiere a la automática al inicio y una forma de aplicación que los autores Nizama y Facundo han logrado plasmar muy efectivamente, ¿no? Y que en caso de omisión tenemos lo que ha mencionado la doctora Vázquez: existen recursos que permiten solventar la seguridad que le corresponde al administrado al estar sujeto a esa potestad unilateral de la administración. Sin más que agregar, muchas gracias por observar y buenas noches. Gracias a ti, Sebastián.